Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta una nueva oportunidad que nos permite el Señor para escudriñar su palabra, encontrar su consejo y encontrar su verdad. Hemos venido hablando miércoles tras miércoles en temas para la familia. Y hoy quisiera tocar un tema con respecto a la batalla. ¿Cómo estamos nosotros como capitanes de nuestro ejército local preparándonos para la batalla? ¿Tienen nuestro contorno, tiene la información necesaria de la actitud para la batalla? He titulado este mensaje como Los 300. La realidad es que hoy en día existe gran incertidumbre acerca del futuro, entre las guerras, la situación económica y política que estamos viviendo, la situación financiera mundial. El día de mañana se ha convertido en algo incierto. Muchas personas hoy en día viven sin esperanza, desilusionadas, sintiéndose defraudadas por aquellos quienes les hemos confiado la autoridad de gobernar. Nuestras generaciones están con esa desesperanza, no desean casarse, no desean tener hijos. ¿Para qué con este mundo como está? Todo esto combinado con la inmoralidad, depravación, el rechazo a la palabra de Dios, ha causado que muchos titubeen en su fe y que sean desviados del camino que les conduce a la presencia de Dios por aquellos malhechores, pillos que, inspirados por los poderes de las tinieblas, buscan destruir la fibra moral de los creyentes y la base fundamental de nuestra fe, que en últimas es nuestra responsabilidad fortalecer en nuestros hogares. Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de todo esto es fijarnos en la programación de televisión, las películas de cine, otros medios de entretenimiento, porque prestando atención se nos hará muy fácil descubrir la depravación, la inmoralidad que se ha tomado y que se ha convertido en lo normal, en la modernidad. Hoy en día, mientras más depravada e inmoral sea la programación, más alegada es. Estábamos viendo con mi esposa una serie por estos días en Netflix y acostumbramos contrastarlo con la palabra, y veamos cómo en esas series es necesario siempre que hayan homosexuales, es necesario siempre que hayan lesbianas, es necesario siempre y cada vez que hayan cosas más malas para que sean más aceptadas bajo el pretexto de la modernidad. A lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Pero bueno, no quiero detenerme aquí por mucho tiempo. Eso posiblemente será prédica para otro día. Pero hablando de películas, hace un tiempo atrás vi una que de seguro muchos han visto. Una película bastante popular cuando salió, basada en eventos reales. La película se titula Los 300. ¿La vieron? Bueno, para los que no la vieron, permítanme hacerle un breve resumen de esa película. En el año 480 a.C. existió un estado de guerra entre Persia, liderado por el rey Jerjes, y Grecia. En la batalla de las Termópilas, Leonidas, rey de Esparta, que pertenecía al estado griego, con 300 soldados tuvieron que detener las fuerzas invasoras de Persia, y lo lograron por un tiempo. El proceder de ellos fue porque para ingresar había un único camino, y eso les permitiría la invasión y la conquista de Grecia. Por 7 días, Leonidas, con su ejército espartano de 300 hombres, detuvo las fuerzas superiores de los persas antes de que finalmente fueran aniquilados en una de las más famosas batallas de la historia. Bueno, ¿y por qué les traigo a colación esto? La razón para hacer el recuento de la película es porque cuando estaba meditando en la enseñanza para esta noche, el Señor me trajo a memoria que en la Biblia existe una historia muy real acerca
de 300 hombres, liderados por un siervo fiel, un siervo de Dios que también enfrentó en contra de un ejército muy superior a ellos, pero que su final fue completamente diferente a lo que sucedió en la batalla de las Termópilas. ¿De qué batalla les hablo? ¿Qué sucedió? Bueno, pasemos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Jueces, capítulo 7. Va a ser nuestro pasaje guía, Jueces capítulo 7, versículos del 4 al 8. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré, y del que yo te diga vaya él contigo. Irá contigo más que de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, o a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas a tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Como acostumbro, normalmente, para tener un mejor entendimiento del mensaje, de la palabra que Dios tiene para nosotros, será necesario hacer un pequeño repaso de la historia. Lo primero que debemos saber es que el libro de Jueces describe un tiempo bien triste en la historia de Israel. Durante ese entonces, Israel no tenía un rey. Las tribus hacían lo que les parecía. Si tomamos el tiempo de analizar y meditar en el contenido del libro de Jueces, en su contexto completamente, nos será fácil entender que en estos momentos de la historia Israel estaba atravesando por etapas muy difíciles, y todo esto que les sucedía era debido a que ellos se habían apartado de la presencia de Dios. Para quienes están tomando notas, eso lo encontraremos en Jueces capítulo 2 del versículo 20 y 21. Ahora, ¿qué fue lo que causó la ira de Dios? ¿Qué fue lo que causó que esa ira del Señor Dios se encendiera sobre ellos? Bueno, lo que sucedió fue que ese pueblo que Dios había apartado de entre todos los pueblos y quien Dios había liberado, ignoró completamente los mandamientos y habían regresado a la idolatría. Así que lo que produjo que la ira de Dios se encendiera fue la rebeldía y la idolatría. Lo que produjo que ese pueblo tuviese que sufrir y atravesar por una etapa muy difícil fue la completa desobediencia de la palabra de Dios. ¿Qué tan severo fue el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento que ellos perduraron fue tan severo que para poder subsistir tenían que esconderse. Estamos hablando acerca de un pueblo que debía estar disfrutando de ricas y abundantes bendiciones de Dios, pero que en vez tuvieron que vivir en escondites en las montañas, en los cerros, en las cuevas y en lugares fortificados. Eso lo vemos en Jueces 6 del 2 al 4. Este sufrimiento perduró por 7 años. Sufrimiento perduró hasta que el pueblo finalmente clamó a Dios pidiendo que los liberara de la opresión. Y fue en ese instante que Dios les revela la razón por la que ellos habían tenido que perdurar este sufrimiento. Solo después de que este pueblo regresara a Dios fue que Él levantó a un líder esforzado y valiente. Es cuando el pueblo de Dios está en su camino, cuando levanta ese líder. Eres ese líder, está tu pueblo en el camino para ser usado como instrumento, para liberar nuevamente al pueblo de Israel, para mantenerlo en esa libertad. ¿Por qué es necesario conocer estos acontecimientos históricos? Bueno, fue necesario que cubriera estos acontecimientos, porque sobre estos breves detalles es que vamos a edificar
ese en la enseñanza, el estudio de hoy. ¿Cómo se aplica hoy a nuestra vida? Como hemos podido aprender, el pueblo de Israel se encontraba atravesando por una etapa de incertidumbre. Cada día que pasaba, su futuro parecía muy sombrío, medio oscuro, gris. Su enemigo los superaba enormemente en número. El pueblo de Israel estaba completamente rodeado. Ahora me pregunto, ¿estamos los cristianos hoy enormemente superados en número y rodeados? Claro que sí. Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta es mirar a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos que hacer para fijarnos es mirar lo que está sucediendo en la actualidad. Como he dicho en numerosas ocasiones, hoy en día puedes hablar de todo menos de la palabra de Dios. Hoy en día, cuando te paras firme para decir esto es en contra de la palabra de Dios, te comen vivo. Hoy en día, cuando te paras firme y declaras que algo es abominación a Dios, te critican, te etiquetan, te acusan de ser fanático, religioso, anticuado, intolerante, y eres rechazado por la sociedad. Tal como dije en algunas semanas atrás, los tiempos peligrosos de los que Pablo nos advierte han llegado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo primero que vemos aquí es que la palabra de Dios nos dice, los versículos 4 al 6, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblegare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y para entender lo que acabamos de leer, debemos saber que después de aceptar el llamado de Dios, Gedeón reunió un ejército de 32,000 soldados. Se iba hacia la batalla, se dirigió hacia la batalla, pero antes de que se enfrentaran a la batalla, Dios le dijo que aquellos cobardes tenían que ser eliminados del ejército. Solo esa acción produjo que el ejército de Gedeón se redujera a solo 10,000 soldados. 22,000 regresaron a sus casas. Eso no lo dice en Jueces, capítulo 7, versículos 1 al 3. ¿Por qué Dios mandó a los cobardes o a los temerosos a que regresaran a sus casas? Bueno, la respuesta es fácil. Los cobardes o los temerosos nunca alcanzarán a creer en Dios absolutamente. Siempre tendrán dudas, siempre tendrán temores que evitan que puedan confiar y que puedan triunfar. El temor es la causa número 1 del por qué el cristianismo está en descenso. El temor a lo que nos digan o a lo que piensen de nosotros es la razón por la que muchos cristianos hoy en día no se atreven a hablarle a otros de la palabra de Dios o a pararse en oposición a lo que está sucediendo a su alrededor. Bueno, Gedeón se quedó solo con 10,000 soldados, pero esa reducción de personal no fue suficiente para Dios. Y es aquí en donde vemos que Dios le dijo que probara a estos otros hombres. Como podemos ver, Dios le dijo a Gedeón que los probase llevándolos a beber agua. Y el resultado fue que el ejército de Gedeón quedó nueva y drásticamente reducido a solo 300. De 10,000 hombres que Gedeón llevó a beber a las aguas, 9,700 fueron eliminados del ejército. No fueron tenidos en cuenta para la lucha.
Así que Gedeón se enfrentaría al ejército de su enemigo, un ejército muy superior al de él, con tan solo 300 hombres. ¿Por qué Dios escogió solo a esos 300? Bueno, la razón es encontrada en la manera en que ellos bebieron el agua. Aquí podemos tener una explicación un poco mejor para entenderlo. La ciencia nos dice que el cuerpo humano está mayormente compuesto por agua, es decir, de un 50 al 70% de nuestro cuerpo es agua. Así que si el agua es algo imprescindible en la vida de toda persona, entonces nos inclinaremos a abastecernos de ella. Las pruebas científicas han comprobado que una persona puede vivir de 4 a 6 semanas sin alimento, pero solo puede vivir de 8 a 14 días sin agua. Y eso dependiendo de las condiciones climáticas o internas de la persona. Eso puede reducirse drásticamente si la persona tiene una enfermedad o si las condiciones climáticas son de calor intenso. Algunos nutricionistas y médicos dicen que vivir sin agua por una semana puede llegar a ser un milagro. ¿Por qué decimos esto? Bueno, le decimos esto porque, en mi opinión, el agua aquí es un símbolo de nuestra necesidad de las cosas en este mundo. Estamos hablando de necesidades que, como el agua, muchos consideran imprescindibles. Por ejemplo, caerle bien y ser aceptados a los que nos rodean, alcanzar posiciones populares o prestigiosas en la sociedad, obtener riquezas o buen estado económico, y así podemos nombrar muchas. Pero a pesar de que tengamos esas necesidades o deseos por estas cosas en el mundo, la realidad es que ninguna de ellas es imprescindible, sino que son más bien para satisfacer nuestro apetito o sed por cosas de este mundo. Y como cristianos fieles debemos tener mucho cuidado de que esa sed o ese apetito no nos sirva de distracción para que quitemos nuestra mirada en la batalla. Manteniendo en mente esta corta explicación, analicemos ahora la forma en que Dios probó a estos 10,000 hombres. Vemos que nos dice en los versículos 7 y 8, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. ¿Por qué es tan importante notar esto aquí? La razón por la que esto está aquí es de suma importancia, es porque todos los que doblaron rodilla para beber el agua tuvieron que quitar su vista del horizonte. Todos los que doblaron su rodilla para beber el agua enfocaron su concentración en saciar su sed, en vez de mantenerse alertas al peligro inminente que existía a su alrededor y a lo que se acercaba en el horizonte. Y esto para nosotros es una gran lección. De aquí aprendemos que como fieles cristianos debemos y tenemos que dejar de concentrarnos en lo que quizás sintamos que es imprescindible en nuestra vida y concentrarnos y confiar en la palabra de Dios. La realidad es que Dios sabe exactamente de lo que tenemos necesidad. Nos lo dice en Mateo 6:8. Y Él nos entregará en abundancia. Nos lo dice en Juan 10:10. Y es por eso que te digo hoy, deja de concentrarte en lo inmediato y fija tu vista en Dios. De una manera o de otra, todos acá estamos atravesando o a punto de atravesar por momentos difíciles. Pero mira, te digo, no permitas que el enemigo distraiga tu atención de lo realmente importante. No permitas que el enemigo te persuada a concentrarte solo
en lo inmediato. Fija tu mirada más allá, en lo que viene, hasta la eternidad. El diablo no le teme a nadie, pero no existe una mayor pesadilla para el diablo que un cristiano que esté completamente convencido de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El enemigo no le teme a nadie, pero no existe una mayor pesadilla que un cristiano que esté completamente convencido de que, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. El enemigo no le teme a nadie, pero no existe una mayor pesadilla para él que un cristiano que está completamente convencido, de que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor Dios y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor Dios. Isaías 54:17. El enemigo no le teme a nadie, pero no existe mayor pesadilla para él que un cristiano que esté completamente convencido de que todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Mateo 7:8. Es imposible enfrentarse a las situaciones difíciles y retos del mundo sin la ayuda de Dios. Sí. Al igual que los madianitas estaban a punto de invadir y destruir a Israel, el ejército de las tinieblas hoy está acampando a nuestro alrededor, esperando la oportunidad para destruir. El ejército de las tinieblas está acampando alrededor de nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos e hijas, esperando la oportunidad para invadir y destruir lo que Dios ha iniciado en nosotros. Efesios 6:12. El ejército que nosotros estamos formando tiene que ser un ejército depurado que mantenga la atención no en el agua que está bebiendo, sino en el horizonte. No en las cosas del día a día, no en las cosas perecederas, no en las cosas de satisfacción inmediata que parece ser lo que hoy nos muestra toda la propaganda y lo que hoy el mundo nos dice. Edificar nuestro hogar con nuestra esposa, nuestros hijos, manteniendo esa mirada arriba, bebiendo agua, sí, pero tomándola en la mano y llevándola a la boca para no perder nuestra mirada del horizonte y no arrodillarnos y clavar la cabeza en lo que el mundo nos ofrece, en los deleites inmediatos, en los deleites del momento. En la película en la que le describí, la de los 300, al inicio, el rey Leonidas con su ejército de 300 soldados espartanos se enfrentaron contra un ejército invasor mucho superior a ellos y los pudieron detener, pero solo temporalmente. Leonidas con su ejército espartano de 300 hombres luchó fuertemente y aguantó las fuerzas superiores de Persia por 7 días. Pero finalmente fueron vencidos. Pero en el caso de Gedeón, los 300 hombres que se enfrentaron al ejército mucho superior en número de ellos, no se enfrentaron con escudos, con armas, con lanzas, con espadas. Se enfrentaron con el poder de Dios. ¿Y cuál fue el resultado final? La respuesta a nuestra pregunta la encontramos en Jueces, capítulo 7, versículos 20 y 21, cuando leemos: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada del Señor Dios y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento, y entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo el ejército enemigo. Con solo proclamar a toda voz el poder de Dios, Israel fue conducido a la victoria. Y esa victoria que ellos obtuvieron en ese instante está a tu alcance, al alcance de tu familia hoy en día. Cada uno de nosotros, como unos Leonidas, como unos Gedeones,
¿Que nos tocará atravesar por situaciones difíciles? Sí, claro. Lamentablemente, sí. ¿Que nos tocará atravesar por situaciones insuperables? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué es un rotundo no? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y por supuesto, tenemos la convicción de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. No permitas que las fuerzas del enemigo te quiten la esperanza, destruyan tu fe. Tú eres la cabeza y irradias esperanza a tu hogar. Fortalece la fe en tu hogar, sino que con tu vista en lo alto, sin concentrarse en esas cosas. Confía en la palabra del Señor que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Los hogares de hoy, la iglesia de hoy, necesita soldados valientes, como los 300 del ejército de Gedeón. Soldados que no quiten su mirada del horizonte. Soldados que estén atentos a lo que se avecina. Soldados dispuestos a sonar la trompeta, esa voz de alarma, y sostener sus antorchas en alto. Sostener a Jesucristo, la luz del mundo, como nos lo dice en Juan 8:12, en medio de la oscuridad. Soldados valientes, dispuestos a avanzar el terreno, confiando completamente en la palabra de Dios. Así que al enfrentar en contra de situaciones difíciles o que aparenten insuperables, nunca quites tu mirada de lo alto, sino confía en el Señor Dios que te dará la victoria. Son esos soldados valientes los que estamos entrenando en nuestro hogar. Son esos soldados valientes que saben que se van a encontrar con situaciones difíciles, pero nunca con situaciones insuperables. Son esos soldados valientes que estamos entrenando en nuestro liderazgo, en nuestro hogar, porque estamos conscientes que son los que la iglesia de hoy necesita. Son esos soldados valientes que están dispuestos a levantar la antorcha del Señor Jesucristo y confiar en que Dios nos dará la victoria. Al igual que en los tiempos de Gedeón, Dios ha querido levantar un ejército de valientes. Hoy. ¿Cómo vamos a salir a enfrentarlo? Con ese ejército de valientes, solo me queda hacerte una pregunta. ¿Vas a ser parte de ese ejército? ¿Serás tú parte de ese ejército? Así lo quiera Dios. Vamos a orar. Hermoso Señor, gracias, Dios mío. Gracias porque tú vez tras vez sigues abriendo, Padre, las puertas, abriendo las ventanas y las oportunidades para que tu iglesia salga y predique tu evangelio, Señor. Gracias, Dios mío, porque aun cuando somos conscientes de las artimañas del enemigo, nos das las herramientas para entrenar un ejército victorioso, Señor. Un ejército que mantenga su vista en ti, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ayude a estar con nuestro rostro levantado, con nuestros ojos fijos en el horizonte, fijos en ti, Señor. Que no descuidemos nuestro costado, que no descuidemos nuestro hogar, que no descuidemos nuestra integridad como hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios mío, porque confiamos en ti, nos has dado esa convicción, nos has abierto, Señor, esa prerrogativa. Confiad, nos has dicho, y confiamos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da esa fortaleza, Dios mío. Llena a cada persona en esta noche con tu Espíritu Santo. Cada rincón, Señor, de nuestra mente esté rebosando de tu Espíritu Santo. Y gracias, Dios mío,
porque nos has permitido en tu palabra la fortaleza para poder resistir y tener victoria. Ratificar esa victoria que tu Hijo Jesucristo tuvo sobre el maligno en esa cruz. Gracias, mi Dios. Clamamos, mi Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, una realidad para cada uno de nosotros en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Una invitación nuevamente para nuestro servicio dominical a las 10:30 y nuestra reunión de oración el próximo sábado, como todos los sábados, a las 6 de la mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Feliz noche.